vamos a empezar. Buenas, al que se conecta al video, dele like y suscríbase. Sí, porque eso ayuda al canal. No mentiras. Vea esta joda porque a usted le sirve y si no la quiere ver, pues puede ir. ¿Qué tal, bienvenida? Bueno, Bueno, entonces, bueno, no, primero esto, de verdad hablando en serio, el Moodle, es importante el Moodle porque pues habíamos quedado, alguien me había dicho de aquí de este curso que tocaba hacer el quiz al principio, porque tenía una cita médica, que yo no sé qué, profesor, que yo Ya, me ya, voy, que profe, ya, tal. ya pude cambiar la cita, profe, era que no me responde. No, profe, ¿hoy pero aquí? ya no me importa, ya lo voy a hacer al principio. Entonces, Ay, pues, entonces no. Entonces ya se hace al principio, entonces pues todo el mundo tiene que tener Moodle para la próxima clase. ¿Listo? Primera tarea, eso. Segunda tarea, necesito que por favor, esta sí es una pregunta seria. Todo el mundo tiene acceso a Teams, ¿cierto? Sí. Sí, profe, sí, por el profe. momento. Sí, sí, señor. Bueno, listo. Que conste que pregunté hoy. No me van a salir el miércoles. Ay, profesor, se me olvidó la contraseña del institucional. Llórelo, tiene cero de una vez. Y el problema es que se está demorando bastante que la gente de soporte tecnológico responda. O sea, antes respondían de un día para otro. Y por lo menos enviaba un correo y ya van como 3 días y no responden. No, no, me respondieron como a los 3 4 días. Entonces no se arriesgue, ¿sí? Entonces, pues digamos, si usted no tiene su clave del institucional bien, no tiene el Moodle bien cuadrado, vaya y haga esa vuelta el lunes, pues, a primera hora para pues, que el miércoles no tenga problema. ¿Listo? Profe, una pregunta. Pregunta. ¿Cuánto va a dar usted para resolver el quiz? Y bueno, Máximo media hora. Máximo una media pregunta en hora. realidad. ¿Cuánto tiempo? Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué tema entra el quiz? Hasta armónicas. Ok, Esto. ok. La ecuación de Laplace. Entonces, ejemplo. Ejemplo. Entonces, vamos a retomar otra vez, pues recordar, ¿no? O sea, usted esto ya lo sabe y debe saberlo, recordar. Diremos que U de XY es armónica si cumple lo siguiente. Fácil. O sea, bueno, voy a escribir la ecuación, o sea que la segunda derivada de u respecto a x más la segunda derivada de u respecto a y, o sea, la segunda derivada, ¿no? Debe dar cero, ¿sí? Bueno, esta última es llamada ecuación de Laplace. El mismo Laplace de la transformada de Laplace, el mismo, ese mismo. Sí, entonces ojo con lo que voy a decir. Ojo con lo que voy a decir y quiero que quede claro. O sea, la que es armónica es, bien sea la parte real o la parte imaginaria. Pero la función de variable compleja, la U más IB, esa no es armónica. Esa puede ser o derivable o analítica. ¿Me entiende la idea? O sea, la que es armónica es la U, o la B, ¿sí? Digamos, la U, mejor dicho, la que puede ser armónica es o la parte real o la parte imaginaria. Pero la función en general no se dice que sea armónica. ¿Me entiende lo que quiero decir? Ah, ok, profe, por eso es que ahí en la anotación aparece U en ambas. Sí, exactamente, exactamente. ¿Por qué? O sea, Que podría ser U o B. podría ser U o B, exacto. Ya. Entonces, ejemplo. Ya hay uno allá arriba, ¿no? Pero entonces, ejemplo. Demuestre así para... Ay, profesor me escribió a demostrar. Pues sí, demostrar. Demuestre que U igual a ver, x al cuadrado más y al cuadrado es armónica.
Entonces, bueno, vamos a hacer la cuenta. Este sí es armónica. O mejor que demostrar, mejor compruebe sí. Que no estoy seguro, creo que sí. Compruebe si esta es armónica, mejor. Entonces, ¿cómo se mira si U es armónica? Pues entonces se saca la derivada respecto a X. La derivada respecto a X pues le da 2X, ¿cierto? Y la segunda derivada de U respecto a X otra vez. Bueno, para el que no ha visto multivariable, esto significa volverle a sacar la derivada a esto respecto a X. Entonces 2. ¿Sí? Y la derivada de U respecto a Y, ¿cuánto me da? 2Y. 2Y. Y la segunda derivada de U respecto a Y, ¿cuánto me da? 2. 2. ¿Es armónica? No, ¿Por qué? porque la suma de No, no ambos es no da armónica, 0, porque da 4. no, Porque 2 más 2 pues es distinto de 0. Entonces no es armónica. ¿Qué le podría hacer a la función para volverla armónica? Tendría que, uno de los dos tendría que tener signo diferente. ¿Cierto? O sea que si yo escribo esto así, ahí sí es armónica. ¿Sí estamos de acuerdo? Escribe como profe, no he visto. Ah, menos, sí, ya, sí, Entonces pues aquí queda menos y ahí sí 2 menos 2 es igual a 0. exactamente. ¿Listo? Bueno, entonces, ya vimos que U es armónica. Ahora resulta que si yo tengo una función armónica, digamos, voy a escribir eso en otro color. Si se tiene que U es una función armónica, es posible construir su armónica conjugada. ¿Qué significa esto de armónica conjugada? Lo siguiente, la armónica conjugada es una función que también es armónica, pero cuando ponga IE, es decir, una función B, I.E, ¿no? O sea, esto es un curso serio, ¿no? O sea, esto no es como los de Julio Profe, porque digamos Julio Profe no usa estas cosas. Entonces ya por usar esto ya es un curso de más nivel. Entonces, IE, eso es un vocablo latino, ¿sí? O sea, aquí somos gente culta, entonces como gente culta pues usamos vocablos latinos, ¿sí? Entonces, I.E, it est, es decir, una función B, o sea, la armónica conjugada será una función B tal que cuando yo construya la función U de XY más I por B de XY, esta función que está aquí es analítica. Es analítica. ¿Me entiende la idea de lo que vamos a hacer? más o menos. O sea, usted lo primero que tiene que hacer es coger la U. ¿Listo? Entonces, la U debe ser una función armónica. ¿Qué significa que sea una función armónica? Que le cumpla esto. Sí, o sea, una función es armónica si le cumple esto que está escrito aquí. ¿Listo? Eso significa que es armónica. Y pues usted si tiene una función armónica, lo que va a construir es algo que se llama su armónica conjugada. ¿Y qué es la armónica conjugada? La armónica conjugada es una función B tal que cuando usted la junte y le pone la unidad imaginaria, esta función que está aquí
se vuelve una función analítica. ¿Me entiende la idea? Sí, Sí, profe. profe. Sí, sí, sí. Listo. Sí, pero, o sea, usted dice que si tenemos una función armónica de tal manera que si yo le pongo la parte imaginaria, esta ecuación va a cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿cierto? Exacto. La pregunta que tengo es o sea, ¿de dónde saco yo v de x, y? Pues la vamos a construir. Esa es una muy buena pregunta. Vamos a construirla. Profe, ¿Qué pasó? ¿qué significa armónica para una función? O sea, armónica significa que le cumple esta ecuación de Laplace. Eso Pero, o significa sea, que es ¿qué quiere armónica. decir? ¿Por qué la palabra armónica? ¿Qué O Ya lo sea, vamos a pasa? ver más actualmente, adelante. Hay unas aplicaciones de funciones armónicas y se llaman armónicas por los famosos armónicos. Sí, los armónicos, bueno, no entiendo muy bien del tema, pero la idea de los armónicos son como puntos en funciones senoidales o cosenoidales, que son unos puntos especiales, ¿no? Algo así. Entonces resulta que estas funciones pues permiten hacer cosas allá. Esto, por ejemplo, esto puede ser el tema de un proyecto, ¿ve? Ahí está el primer proyecto. ¿Dónde se usan las funciones armónicas? No tengo ni idea. Entonces, pues, ahí tiene un posible proyecto, vea. Eso se usa, hay que buscarlo. Es una buena pregunta, no sé por qué, no sé, o sea, se llama armónico por la ecuación de Laplace, y la ecuación de Laplace tiene aplicaciones. Pero entonces toca saber cuáles son esas aplicaciones. Yo creo que cuando estemos viendo ecuaciones derivadas parciales, por allá deben salir. Pero en este momento no sé. No me comprometo. ¿Listo? Vale, profe, todo bien. Bueno, entonces necesitamos construir una función que sea analítica. ¿Listo? Y pues bueno, con lo que hemos venido hablando, pues si una función pues me cumple que las derivadas, o sea, si la función tiene segunda derivada, pues es continua, ¿sí? Entonces, pues bueno, es continua en casi todo punto. Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos que podemos garantizar que si construimos una B que me cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues al tener esa B que me cumpla ecuaciones de Cauchy-Riemann, con esa B yo puedo garantizar o puedo escribir o puedo describir una función que sea analítica. Ejemplo. Vamos a coger la misma U que teníamos allá, x cuadrado menos y cuadrado. ¿Listo? Vamos a construir, entonces construya B tal que f sea analítica. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe cumplir? Pues debe cumplir las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Cuáles son las dos? Pues que du de x debe ser igual a db de y y que db de x, perdón, debe ser igual a menos du de y. ¿Listo? Me debe cumplir estas dos ecuaciones. Entonces, arrancamos por la primera. Yo tengo que du de x, pues yo ya sé que es 2x, ¿cierto? Pero si yo estoy construyendo una B que me cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues esto debe implicar que 2x debe ser igual a la derivada de B respecto a y. ¿Es claro eso que acabo de escribir? Sí. Bueno, pero entonces, para poder saber quién es B, porque yo pues en realidad lo que quiero saber es quién es B. Entonces, para saber quién es B, pues yo tengo que integrar respecto a y, pero una integración parcial, entre comillas. Yo tengo que integrar respecto a y para poder conseguir quién es la B. ¿Qué quiere decir eso? O sea, eso implica que, pues si yo integro esta ecuación respecto a y, o sea que tengo que integrar 2x respecto a y, pues cuando yo integre esto respecto a y,
pues voy a obtener la función b, ¿sí? Mire, ya encontramos el primero que va a perder el quiz. Entonces, o sea, si yo encuentro quién es la b, pues con la b, o sea, tengo que integrar esto, pues, ¿sí me entiende? O sea, integro esto respecto a y y ya voy a obtener la b, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cuando integre esto voy a obtener b de xy va a ser igual a la integral de esto respecto a y. Entonces, si estoy integrando respecto a y, pues 2x es constante, o sea que esto me va a quedar 2xy más una constante que termina siendo una función en términos de la variable que yo no integré. ¿Me entiende la idea? Sí, sí, profe. Sí, profe, hasta el momento. O sea, yo cojo mi función b, mi función u. Le saco la derivada respecto a x, que es la primera ecuación de Cauchy-Riemann, ¿sí? Entonces, si yo estoy construyendo la b, pues yo tengo que du de x debe ser igual a db de y. Entonces, ¿qué hago? Integro db de y. ¿Para qué? Para obtener b. Integro b db de y respecto a y para poder obtener la b y decir que la b es 2xy más phi de x. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos esto que está aquí. O sea, ya tenemos nuestra b que cumple la primera condición, pero observe que me está quedando esta phi de x. ¿Listo? ¿Qué hago entonces para saber quién es phi de x? Para saber quién es phi de x, pues entonces uso la otra ecuación de Cauchy-Riemann. Y observe lo siguiente. La derivada de u respecto a y, ¿cuánto me da? Menos 2y, profe. Menos 2y. ¿Es claro para todo eso? Sí, señor. Pero entonces resulta que du de y debe ser igual a la derivada de b respecto a x, o sea, a la derivada de esta función que tengo acá a la derecha respecto a x. ¿Sí? Entonces voy a calcular la derivada respecto a x de esa b que tengo acá. ¿Cuánto me da esa derivada? Da 2y más, ojo con esto, Más phi de x. más la derivada de phi de x respecto a x, porque estoy derivando a b. ¿Sí? ¿Cómo así, profe? Es que b es una función, como yo integro parcialmente, al integrar parcialmente me queda la constante, no me queda un número, sino que me queda una función en términos de la variable que no integré. ¿Sí? Entonces, cuando yo coja la b y la derive, pues entonces me va a quedar la derivada de b va a ser 2y más la derivada de phi de x respecto a x, que fue la variable que derivé. ¿Sí? Ya, sí, profe, ahora sí. Listo. Ahora, yo debo ver que du de x debe ser igual a menos de du de y debe ser igual a menos de b de x. ¿Sí? Pero digamos que, bueno, voy a hacer algo. No le voy a poner el negativo a este, sino que lo voy a poner al du de y. ¿Sí? O sea, no pasa nada. O sea, lo importante es que sea el uno, sea el negativo del otro. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo el menos a du de y, pues entonces me va a quedar que 2y va a ser igual a 2y más la derivada de phi de x respecto a x. ¿Es claro eso? ¿Es claro eso o no? Sí, señor. Sí, profesor. Listo. Pero entonces resulta que
2y es igual a 2y. Entonces, eso implica que la derivada de phi de x respecto a x es igual a 0. ¿Y qué función derivo para que me dé 0 la derivada? Sí, no sé si lo pregunté bien, si lo dije bien, pero... O mejor dicho, que la derivada de Una qué función constante. me da una constante, ¿cierto? Entonces, phi de x será una constante real, lo cual implica que b de xy resulta siendo 2xy más una constante de integración. ¿Listo? Y pues finalmente para poder digamos ver cuál es la función que queda, pues entonces resulta que la función de variable compleja que es analítica es x cuadrado menos y cuadrado más y por 2xy más una constante de integración, y esta entonces resulta siendo su función analítica. ¿Listo? Esta es la que se llama la conjugada armónica. ¿Listo? La B se llama conjugada armónica y entonces resulta que esta función es analítica. ¿Claro lo que hice o no? Otro ejemplo, profe. Bueno, pero lo van a hacer ustedes. Porque aquí viéndome hacer las cuentas no entienden. O sea, la idea es que usted vea una función y pues usted la pueda resolver. ¿Listo? Entonces espera, aquí la va a buscar. Porque eso estaba fácil. A ver, venga que aquí voy a buscarme un ejercicio acá. Mire, que usted pregunta cuáles son las aplicaciones de las... Ya le muestro, aquí hay varias. Bueno, entonces, a ver, van a coger esta. Vamos a empezar fácil, ¿sí? Bueno, después lo hacemos con B. U de xy igual a x a la 3 menos 3xy cuadrado. A ver, háganla con esa. Entonces, verifiquen, primero hay que verificar. Entonces, la primera pregunta, ¿es armónica? Y la segunda pregunta, pues si es armónica, construya B. ¿Listo? Hágale. Hágale, va a darle 5 minutos para que lo piense. Va a pausar el video mientras tanto. Bueno, listo, entonces. La derivada de u respecto a x. ¿Cuánto me da la derivada de u respecto a x? 3x cuadrado. 3x cuadrado. A ver, Michelle, ya que está tan caucho y va a pasar el curso, ¿cómo le da la segunda derivada? 6x. La derivada de b respecto a x, perdón, la derivada de u respecto a y. 6. 6y. Sí. 3, 4, 6, 5, 6y. Casi siempre. Menos 6. Más o menos. ¿Segura? ¿Segura? Por ahí, ¿qué, profe? Menos 6x, profe. Menos 6x, sí. Y. Menos 6xy. Sí, así. Así que ya. Bueno, ya vemos entonces cómo les va a ir en el quiz, ¿no? Entonces, ¿y la derivada de esto cuánto le da?
Menos 6x. Menos C6. ¿Es armónica o no? El 6x Sí, menos profe. 6x pues es 0. Cero. Sí, porque la suma de Cero. Sí, Listo. es armónica. Entonces, es armónica. Listo, es armónica. Doble chulito. Lo era pintado azul. Ahora, listo. Entonces ahora vamos a construir la conjugada armónica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para construir la conjugada Construir armónica? B de X, BXY, ¿no? Bueno, entonces, ¿y cómo hacemos para construir B de XY? Pues con las de Cauchy-Riemann, de U de X es igual a dB sobre Y. Bueno, ¿y eso qué es? O sea, tenemos que dv de x es esto, ¿no? O sea, eso quiere decir que esto es igual a dv de y. Entonces, si integramos respecto a y, pues ¿cuánto nos va a dar b de xy? Pues va a ser la integral. Ojo, esto hay que escribirlo, ¿no? Integral de 3x cuadrado menos 3y cuadrado respecto a y. ¿Sí? Y esa integral, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da esa integral? Y al cubo. Entonces daría, ¿seguro? Menos Y al cubo, ¿no? Pues como es respecto a Y, entonces quedaría Y al cubo, ¿no? Menos Y al cubo. ¿Seguro? 3x2 menos y al cubo. ¿Seguro? 3X al cuadrado de Y, profe. 3x al cuadrado y, porque usted no puede ningunear al 3x al cuadrado. No hagan eso. Así que pena, profe, es que es integral parcial, se me olvidó. Bueno, ya, van dos menos. Menos mal. Vamos bien. Entonces ya b de xy. Si ve cómo se va eliminando la gente, si ve cómo va quedando el que, va a pasar el curso, ya es mochando rápido. Entonces b de xy da esto. ¿Listo? Y ahora, ¿qué es la otra ecuación? ¿Qué dice la otra ecuación? ¿Qué hacemos después? Igualar de U de X con B de XY. Entonces, de u de x, de u de y es, de u de y debe ser igual a menos de b de x. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto le da de u de y? ¿Cuánto le da de u de y? Menos 6X. Menos 6xy de u de y. Entonces le da menos 6xy. Bueno, y digamos bueno, que si le pongo el menos otra vez al otro lado, pues entonces me va a quedar positivo. 6xy debe ser igual a la derivada de b respecto a x. ¿Sí? ¿Y cuánto me da la derivada de b respecto a x? Ay, me salió una confusión. 6x, y Entonces sería 6 menos 6 xy xy más menos a más, cambio el signo. no, le cambié el signo al de u de y. El signo lo pasé para el otro Sí, lado. sí. Y al cubo x, ¿no? O x y al cubo. Ojo, ¿qué estamos haciendo? Derivando. Rayo, cero. Ahí, cero. Sí. ¿Más qué? Más la constante De phi la de X. derivada de phi, no sé, la que está con x. Sí, esa. Phi.
más la derivada de phi de x. ¿Listo? No quite ese menos ahí que... Ay, ¿por qué puso ese menos allá? No va nada ahí. Entonces, pues otra vez, de phi de x respecto a x, pues me da 0, pues lo cual implica que phi de x es una constante. ¿Sí? Entonces, b de xy siempre va a quedar con una constante por algún lado. 3x cuadrado y, bueno, menos y a la 3 más una constante, a menos que esto nos dé una función. ¿Listo? Ahí está, esa es la idea. Esa es la idea, no es más. ¿Claro o no? ¿No puede repetir el último pedacito? O sea, mire, usted tiene acá, esta que está aquí es la derivada de u respecto a y, pero negativa. ¿Sí? Porque le quité el menos y se lo puse fue al de u de y. Y acá esta que tengo acá y esta que tengo acá, la derivada de b respecto a x, pues es esta que está acá, pues haciendo la derivada respecto a x de esta b. ¿Sí? Pero la derivada de esta b respecto a x pues será 3x, o sea 6xy menos pues la y a la 3, pues la derivada respecto a x me da 0. ¿Sí? Más la derivada de phi de x respecto a x, ¿sí? Porque estoy derivando respecto a x, pues entonces ahí ¿qué me queda? Pues me queda 0, que la derivada de phi de x respecto a x es 0, pues lo cual implica que phi de x es k. ¿Listo? Listo, profe, ya. Ejemplo. Bueno, lo hacen ustedes, pero entonces ahora vamos a cambiar, porque pues, siempre lo mismo no sirve. Entonces, ahora, sea b, ahora es b, no es u, sino b. B de xy igual a, porque se puede para los dos lados, o sea, puede que le den b y encuentre u, o puede que le den u y encuentre b. ¿Sí? Entonces, b, sea b igual a x al cubo menos, creo que estoy como muy con estas, pero menos 5y. Sea b esta función. Bueno, demuestre que es armónica y construya u de xy. ¿Listo? Hágale pues. Vamos a traer agua que me dio sed. Entonces, a ver, Schneider Castiblanco, ¿esos son sus correos o no? Sí, creo que sí. Es verdad. Wilmer Cordero. Buenas tardes, profe. Sí, esos son mis correos. Y eso están muy formales. Egan Cortina. Sí, profe, aquí. Bajó el estado de forma hoy, ¿no? Yo la verdad, yo sí pensé que iba a estar con Pogacar, la verdad. Pero no sé, se reventó. Cosas que pasan, profe, usted sabe. Bueno, cosas que pasan, sí. ¿Son sus Sí. correos o no? Sí, profe, está bien. Duan Daza. Presente, profe. Sí, los correos están bien. Luis Durán. Presente, profe. ¿Sí están bien o no? Todo bien, profe. Listo. Michelle. Todo bien, todo correcto, profe. Uy. Ahí. Sebastián Figueroa. Esas referencias. Sí, profe. Ese es mi colegio. Esos dos. Juliet Helves. Juliet Helves, ¿existe? Juliet a la una.
Julia, las dos. No existe Julia. No existe. Diego González. Sí, profe. ¿Y son sus correos? También. Carlos Gordillo. Carlos Gordillo. No existe. Angie Gutiérrez. Angie. El profe me dice que se le cayó el wifi. No existe. Gref Guzmán. ¿Qué más, profe? Bien. Sí, señor, está correcto. Listo. Luis López. Sí, profe, todo bien. Michael Mejía. Sí, profe. Todo está bien. Jairo Merchan. Qué correo. Es correcto, profe, sí existo. Y sí están mis correos bien, profe. Es correcto, sí existo. Vea pues. Cristian Moreno. Sí, profe, están correctos. Listo. Luis Ospina. Señor, sí están correctos. Miguel Quintero. Miguel Quintero. No existe. Jackson Rico. Sí, señor, están correctos. Jesús Sandoval. Sí, profe, esos son mis correos. Listo. Luis Santos. Sí, profe, esos son mis correos. Daniel Silva. Ah, correcto, aquí estoy. Jonathan Zuleta. Profe, Miguel Quintero. Presenta, profe, están bien. Le iba a comentar que el Miguel Quintero sí está, pero que no tiene... mira, ahí está escribiendo, que no tiene micro. Pero no aparecía, mano. Entonces yo cómo voy a saber si usted existe o no. Si no se muestran, son un ente ahí que no... Sí, o sea, conectados a la videollamada. Sí puede estar conectado a la videollamada, pero tal. Bueno, listo. Está bien, Miguel. Listo, sale. Entonces ya tomamos asistencia. Aquí todo fluye rápido. Eso no me demoré ni 5 minutos. Bueno, entonces, ¿cómo quedó U? Ay, profesor, pero es que usted me cambió la U por la B y ya me perdí. Profe, a mí me dio menos 3x cuadrado por y menos x más phi de y, pero no sé si se estará bien. ¿Cómo? Profe, pero a mí me da que B no es armónica. Sí, a mí me da que es armónica. A mí me da que es armónica y u de x y me da menos 3x cuadrado y menos x más phi y. Bueno, vamos a ver. Creo que está mal la U, pero bueno. Bueno, B de x, y. No, creo que sí. No, toca mirarla. Bueno, de B de x, de 1 de B de x. O sea, esto es como el meme del perrito, ¿no? O sea, el meme del perrito, ¿no? O sea, entonces llegan y le cambian U por B y ya se olvidaron el perrito amilanado. A ver, derivada de B respecto a x. ¿Cuánto le da? 3x cuadrado menos 3y cuadrado, ¿sí? Sí, confirmo. 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Y la segunda derivada respecto a x, ¿cuánto le da? 6x. La primera derivada de b respecto a y, ¿cuánto le da? Menos 6xy menos 5. Confirmo también. Y la derivada de b respecto a y, la segunda.
Menos 6y. Menos 6y. No, más 6x. Ay, yo me alcancé a asustar. Sí, es menos 6x. Casi siempre 6x menos 6x, ¿cuánto da? Pues casi siempre da 0, profe. Casi siempre. Entonces da 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si es armónico, la V. B es armónica. Listo, entonces vemos que B es armónica. Ahora hay que construir la U. La historia es la misma, o sea, digamos, usted tiene que dU de X debe ser igual a dB de Y y que dU de Y, bueno, menos dU de Y debe ser igual a dB de X. Pero entonces aquí si nos sirve pues dejarle el menos a este lado, ¿no? ¿Listo? Pues no cambia ¿Profe? nada, ¿no? Pero, ¿qué pasó? En la de la izquierda, ¿su merced me comió un negativo? No. dU de X debe ser igual a dB de Y. Y dU de Y debe ser menos Sí, dB de sí. X. Ya. Listo. Entonces, pues, ¿cuánto me da dB de Y? ¿Cuánto me da dB de Y? Menos 6xy menos 5. Menos 6xy menos 5. ¿Y eso debe ser igual a qué? dU de X. Eso debe ser igual a dU de X. O sea, lo cual implica entonces que U de XY es igual a qué? Bueno, a la integral de qué? O sea, la integral de eso respecto a X para que se consiga. Respecto a X. O sea que esta integral, ¿cuánto me da? Menos 3x cuadrado por y, menos 5x. Sí, señor, confirmo. Porque, ay, profesor, ¿de dónde sacó ese 3? Pues de 6 dividido en 2. Menos 5x más ¿qué? Phi de Y. ¿Por qué phi de Y? Pues se decía que en la integración se hacía después la inversa de la constante, o sea, si se trabajaba con Y era X, si era X era Y. Bueno, listo, está bien, eso es. Entonces más phi de Y. Bueno, entonces tenemos esa phi de Y, listo. Ahora necesitamos la otra ecuación. Entonces vamos a calcular, bueno, entonces necesitamos cuánto me da dB de X. ¿Cuánto me da dB de X? dB de X da 3x cuadrado menos 3y cuadrado. ¿Sí? O sea, que cuando lo pase aquí, menos 3x cuadrado más 3y cuadrado, ya le puse el menos, debe ser igual a la derivada de esto. Debe ser igual a du de y. ¿Sí? Eso se debe cumplir. ¿Por qué? Pues porque es de dB de x menos dB de x debe ser igual a du de y. O sea, lo cual implica que menos 3x cuadrado más 3y cuadrado debe ser igual a du de y. Entonces vamos a calcular du de y. ¿Cuánto me da du de y? ¿Cuánto me da? U es esto, ¿no? Menos 3x cuadrado más la derivada de phi de y ¿Seguro? respecto a y. ¿Seguro? Profe, ahí falta la Y. Sí, dB de x, entonces me da
me da menos 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 3x cuadrado más phi de y, ¿no? Más phi de y, ¿cierto? ¿Es claro eso? Porque es derivada de esto respecto a y. Entonces derivada de esto respecto a y, pues me queda menos 3x cuadrado menos 5x, pues es respecto a y, entonces da 0, entonces me da, aquí me da la derivada respecto a y. Entonces pues es claro que entonces me va a quedar que 3y cuadrado es igual a la derivada de phi de y respecto a y, ¿cierto? ¿Sí es claro esto? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, pues quito esto, pues entonces ahora toca integrar esto que está acá, toca integrarlo respecto a y. ¿Y cómo me queda la integral de eso que está ahí respecto a y? Tres por un tercio de y al cubo. Sí. ¿Cómo? 3 por un tercio de y al cubo. Entonces y a la 3 y a la 3 sobre 3, eso sería phi de y. Bueno, más la constante, ¿no? Más la constante de integración, porque de todas maneras pues la constante sí va porque usted está integrando. Entonces, esto le da phi de y, o sea, lo cual implica que la función u de xy le queda, entonces le quedaría menos 3x cuadrado y menos 5x más y a la 3 más la constante de integración. ¿Claro lo que acabo de hacer? ¿Claro lo que acabo de hacer o no? No, profe. ¿Dónde quedó? Eso no iba al revés. ¿Cómo así? Ahí en esa última parte, profe. ¿En qué? ¿En la integral de eso respecto a y? Lo que está encerrado en azulito, profe. Pues es que u es menos 3x cuadrado y menos 5x. Eso nos dio desde la derivada. Sí, sí, sí. Más el phi de y. Pero el phi de y dio 3y a la 3 más la constante. Es que el phi de y no dio constante, dio una función y a la 3 más la constante, entonces pues queda más k. ¿Sí? Profe, eso sí lo entendí, sino que me había confundido es cuando, aquí ya no podemos decir si es analítico o no, no se puede construir la función completa. ¿Por qué? No sé, o sea, le pregunto que en los dos últimos ejemplos no lo hemos hecho, no podemos construir la función con U, con B. Aquí no lo hice, pues entonces lo hacemos, es que si no lo hice, pues entonces fue porque no lo escribí. Entonces tenemos que la función esta, a ver, esta no la hice, aquí sí la escribí, aquí no. Entonces u era que u era x a la 3 menos 3xy cuadrado, pues entonces la función que es analítica es x a la 3 menos 3xy cuadrado, x a la 3 menos 3xy cuadrado más 3x cuadrado y menos y a la 3 más la constante de integración. Entonces esta es la función que es analítica. ¿Listo? Y aquí de la misma manera, pues entonces lo que pasa es que la que construimos fue u, entonces f de x más y para que sea analítica, entonces será menos 3x cuadrado y menos 5x más y a la 3 más la constante de integración más i que multiplica a la b que nos dieron. Y la b fue x a la 3 menos 3x cuadrado menos x a la 3, a ver, entonces diría, ya me olvidó, x a la 3 menos 3x cuadrado y, x a la 3 menos 3x cuadrado y, no, menos 3xy cuadrado menos 5y, menos 3xy cuadrado, xy cuadrado menos 5y.
Listo, entonces esta es su función. Esa es su función analítica. ¿Listo? Eso es todo. Preguntas, dudas. Aprovechen de una vez. Una pregunta con el proyecto, ya que lo nombró hoy. Ay, ¿Qué pasa? ya tenemos que estar buscando, ¿cierto? Claro. Y por ejemplo, ahorita en primer corte, ¿qué es lo que le tenemos que presentar? ¿Una idea, un avance? Ah, no, eso lo presenta el último corte. Solo en el... Ah, ok. Sí, o sea, a mí no me interesa que me estén presentando informes cada nada, o sea, a mí lo que me interesa es que me respondan en el último corte. Usted verá si le toca pasar 5 días derecho escribiendo eso, allá usted. O si va adelantando, pues mejor. O sea, es que esto... En grupos de 3, creo que se pueden. En grupos de 3. En grupos de 3. O sea, esto es como la tesis. Sí, o sea, como cuando usted va a entregar la tesis. A usted cuando usted vaya a entregar la tesis, usted no va a tener al profesor detrás suyo diciéndole, ay, me tiene que entregar el informe esta semana. ¿Usted ya hizo eso esta semana? Mire que usted ha quedado a entregarme eso esta semana. Usted al profesor, cuando le ha entregado una tesis, usted al profesor le vale huevo. O sea, el profesor solo le va a preguntar si usted existe solo a principio de semestre para que le hagan la descarga. ¿Sí? O sea, para que le hagan la descarga y él lo que le pregunta es, bueno, ¿usted va a seguir conmigo o no? Entonces, listo. Entonces le dice que sí, listo. Entonces pasan la carta para que le hagan la descarga al profesor y sale. Y el profesor no vuelve a aparecer. A menos que si usted está trabajando, a menos que usted sí esté trabajando y pues entonces le pida una cita al profesor, ¿sí? Entonces usted sí, que digamos que acuerden una cita todas las semanas, pero yo no voy a hacer eso porque yo no tengo el tiempo, ¿sí? Entonces, yo voy a ser de esos profesores que cuando en una tesis no se aparecen nunca, sino el día de la sustentación y que no sabe ni siquiera qué lee eso, qué dice allá. Pero hay que entregar un anteproyecto bien hecho. Entonces en LaTeX, ¿se acuerda que dijimos que era en LaTeX? Yo les di la opción del overleaf, ¿no? ¿Sí les dije el overleaf? Para que no tenga que instalarlo, o sea, entonces... ¿Sí o no? ¿Sí les hablé de overleaf? Sí, la página gratuita para hacerlo. Sí, profe. Entonces usted entra aquí en el overleaf. Esto es gratis, digamos para dos, ¿no? O sea, pueden colaborar dos personas. Pues el tercero pues se mete con la cuenta de otro o le van pasando, ¿sí? Bueno, ya ustedes miran, porque sí, solo deja a 2. Pero es gratis y funciona bien para todo, entonces pues, bueno. Y entonces se registran, hacen la cuenta. Pero entonces ustedes deben ir avanzando en eso. Pero sabe que ya que lo hice sería bueno por ahí a mitad de segundo corte. Vamos a poner una fecha a mitad de segundo corte. O sea, más o menos a mitad de abril. Listo, ahí está, el 15 de abril. A ver, ¿qué día cae 15 de abril? A ver, abril 14. En abril 14 les voy a preguntar. Un mes de aquí para allá, completico. En abril 14, pues usted debe tener algo. Ya debe tener al menos el tema pensado. ¿Listo? Abril 14. Hay que acordarme para decirle al otro grupo. Ya debe tener al menos una idea de qué va a hacer. ¿Listo? Bueno, entonces... ¿qué hacemos? No, son las 2:20. Listo, entonces esto es funciones analíticas. ¿Listo? Eso es funciones analíticas. Funciones armónicas, perdón. Entonces esta función que sale acá es una función analítica. Bueno, quiero dejar ahí, o sea, no es más, digamos,
la utilidad que le vamos a dar por el momento a las funciones armónicas es para construir una función que sea analítica. ¿Listo? Ya después ya miramos, ya por allá en ecuaciones en derivadas parciales, muy seguramente lo vamos a usar el operador laplaciano, que es ese que acabamos de ver, y entonces, pues bueno, allá volvemos otra vez a esto. Pero entonces, por el momento, lo que nos interesa es construir funciones analíticas. Ahora lo que quiero es hacer como un repaso de series y sucesiones. Listo, vamos a hacer como un repaso de series y sucesiones. Rápido, digamos, a veces está faltando un cuarto. Entonces, a ver, empecemos con esto. Ejemplo. Vamos a hacer repaso de series y sucesiones de números reales, ¿sí? O sea, usted ya las vio en cálculo integral. Si no las ha visto en cálculo integral, o si nunca ha visto que es una sucesión, pues entonces ahí sí puede ir a Julio Profe. Él allá le hace como el inicio. Pero entonces, digamos, lo que me interesa es principalmente esto. ¿Qué significa que la sucesión A sub n converja, o sea, convergente? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, entonces... Ni idea, profe. No, ¿qué estamos haciendo? Entonces voy a darles ahí... Voy a decir 3 sucesiones. A ver, vamos a poner esto. A ver, y ponemos... n número natural. Listo, voy a darles un tiempo para que se acuerden, ¿sí? Digamos, verificar. Entonces, para estas 3 sucesiones que están ahí, entonces verificar si es convergente y a dónde converge. ¿Listo? ¿Qué significa que converjan? Significa que converjan, pues que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión, entonces digamos de a sub n, pues me dé un número. Y pues vamos a ponerle una de las fáciles, una de las polinómicas, n cuadrado más 2n más 1 sobre n cuadrado más 3n más 2. ¿Listo? Entonces, van a pensar unos 5 minutos, vale 5 minutos. Si quiere empiece por la última. ¿Cómo calculo ese límite al infinito? Piensen. Bueno, entonces, a ver. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer un recuento, ¿no? Saben que es una sucesión, ¿no? ¿Saben que es una sucesión? ¿O no? Nunca han visto que es una sucesión. No lo puedo creer. Pues... Por ejemplo, o sea, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. ¿Qué es eso? ¿Sí la recuerdan o no? Yo creo que sí. La de Fibonacci. Esto es Fibonacci. Esto se llama la sucesión de Fibonacci. ¿Y qué es lo importante en una sucesión? Lo importante... O sea, bueno, aclaro, ¿no? O sea, estoy haciendo este repaso como muy informal, porque pues usted todas estas cosas debe saberlas.
Si usted no sabe qué es esto, nunca lo ha visto, no tiene ni idea de lo que estamos diciendo aquí, pues le recomiendo que se vaya o sea, usted se puede ir al libro de Purcell, por ejemplo. O sea, usted se va aquí a ver, aquí. Usted ahí coge el libro de Purcell. Y en el libro de Purcell se va a la sección 9. Mire. Bueno, esperemos que abra. Entonces usted aquí en la sección en el libro de Purcell, con la 9.1 y la 9.2, digamos, que sepa esas dos, 9.1 y 9.2, si sabe esas dos secciones, con eso es suficiente. ¿Sí? El resto de cosas, sobre todo este teorema es muy importante, criterio enésimo para la divergencia. Con esas dos secciones usted queda listo para lo que vamos a hacer aquí. Digamos que yo a partir de ahí, a partir de que usted sabe que es una sucesión y que usted sabe que es una serie. ¿Qué es una sucesión? Digamos, una sucesión es una lista ordenada de números. Esta se llama la sucesión de Fibonacci. Un matemático italiano. Sucesión de Fibonacci. Entonces, ¿qué pasa con la sucesión de Fibonacci? Pues que es una sucesión que está creada pues de la siguiente manera. O sea, lo que le importa a uno con una sucesión es que es una lista ordenada de números. ¿Y a qué se refiere con una lista ordenada de números? Se refiere a que, pues digamos, el 1 está en la posición 1, esta es la posición 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Y esa posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 está totalmente definida. ¿A qué me refiero con que está totalmente definida? A que en la posición 1 hay un número, en la posición 2 hay otro número, en la posición 3 hay otro número. Y que por lo menos pues el número que está en la posición 4 pues está antes del que está en la posición 5 y está después del que está en la posición 3. O sea, lo importante de esto es... Lo importante de una sucesión es que es una lista ordenada de números. ¿Sí? ¿Y en qué sentido ordenada? Pues en el orden que dan los números naturales. O sea, los números naturales pues tienen su orden definido de toda la vida. Pues entonces hacer una lista ordenada de números y pues esa lista ordenada de números, pues entonces eso hace que usted sepa que en la posición 50 está tal número y que nadie le va a quitar esa posición. ¿Sí me entiende eso? Profe, también es como un análisis matemático que sigue un patrón. Es que eso no es tan cierto. Eso no es tan cierto por una razón. Es que no me acuerdo cómo se llama el video. Pero si quieren mires este video. Derivando sucesiones. Lo que pasa... mire. Yo no sé si ustedes conocen a este señor. Sí, profe. Es un ¿qué? Un físico, un doctor. Sí, un físico, tiene un doctorado en física. No, ese señor es matemático. Respételo. Respételo. Sí, es matemático. Sí, es que se parece a otro. No, tampoco es como Julio Profe. Tampoco. Este señor sí es un matemático serio. Bueno, ese señor se llama Eduardo Sáenz de Cabezón. ¿Sí? Eduardo trabaja con álgebra computacional. Bueno, este señor sí lo conozco en persona. O sea, digamos que al único youtuber que conozco es a Eduardo Sáenz. Pero bueno, fuera de eso. Bueno, véanse este video. ¿Cuál es el siguiente número de esta sucesión? Resulta que, bueno, no, se los voy a dejar, véalo. Le va a explicar mucho eso del famoso patrón. Porque resulta que, véalo y va a entender por qué le digo que vea ese video. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Eso de que sea un patrón ordenado de números, pues que sea un patrón, eso es relativo. Eso es relativo porque, digamos que pues,
Eso sería cierto. Eso sería cierto siempre y cuando pues nosotros estuviéramos, o sea, fuéramos niños de primaria, ¿sí? O sea, ¿por qué lo digo así? O sea, no lo digo por ofender ni nada, por molestar, sino porque, digamos, pues allá hay patrones naturales. ¿Sí? ¿A qué me refiero con patrones naturales? Pues a que, por ejemplo, si usted hace una sucesión 2, 4, 6, 8, 10, pues usted sabe que eso es la sucesión de los pares, ¿sí me entiende? Pero pues cuando uno está aquí, o sea, cuando uno está hablando en matemáticas formales, en matemáticas de alto nivel, uno necesita la forma explícita de la sucesión. ¿Por qué? Porque la forma explícita de la sucesión nos permite saber con seguridad cuál es el siguiente número que va. ¿Sí? Porque nosotros necesitamos saberlo porque nosotros ya hablamos de convergencia. Y al hablar de convergencia estamos hablando de un límite. ¿Sí? Y al hablar de un límite, pues el límite ya es una construcción matemática formal, pues que necesita la formalidad necesaria para usted poder decidir si eso converge o no converge. ¿Sí? Entonces, pues, digamos, en ese sentido, eso del patrón hay que tener cuidado, o sea, hay que tener cuidado con decir eso del patrón. ¿Sí? O sea, lo mejor siempre será tener, por lo menos en sucesión de Fibonacci, conocer que la posición n más 1 es n menos 1 más a sub n, ¿sí? Para n mayor que 2, para n mayor que 2, ¿sí? O sea, si n es mayor que 2, pues entonces necesitamos que se cumpla esto que está acá. ¿Por qué? Porque digamos, si tenemos 2 menos 1, pues sería 1. O sea, ¿para qué? Para poder saber quién es a sub 3. ¿Sí? Entonces, a sub 3, por lo menos sabemos de acá, yo creo que ya se dieron cuenta, ¿no? O sea, que digamos, este 2 surge de la suma del 1 más 1. Este 3 surge de la suma del 2 más 1. Sí, es la suma de los dos predecesores, ¿sí? Sí, entonces, digamos que el patrón, así como usted lo dice, el patrón debe ser escrito por medio de una fórmula. ¿Sí? Entonces, ya sea una fórmula recursiva, como esta que está acá, que sería entonces que a sub n más 1 pues es la suma de los dos anteriores, que pues, ¿quién sería los dos anteriores? Pues a sub n y a sub n menos 1. Y una forma recursiva, o sea, que sea una forma recursiva o que sea una forma, ¿cómo es que se llama esto? Una forma explícita. Estas que están acá, o sea, formas explícitas. ¿Por qué estas son formas explícitas? Porque, por ejemplo, yo sé para cada n cuál es el número que le corresponde, ¿sí? O sea, por lo menos yo sé que es 50. Si yo tomo el valor 50 de cada una de estas sucesiones, pues el valor 50 de esta sucesión pues será coseno de 50 pi dividido entre 50. Aquí sería e a la menos 50 por seno de 50, arco tangente de 50 o 50 evaluado en esta división de polinomios. ¿Me entiende la idea? Sí, o sea, digamos, estas se llaman fórmulas explícitas. Y es que lo del patrón se cae porque no existe un patrón lógico. O sea, eso de que tome el patrón más común, pero ¿cuál es el patrón más común? ¿Sí me entiende? Y eso lo explica muy bien en Eje Vida. Entonces, bueno, pero entonces, pues digamos, como nosotros vamos a trabajar con fórmulas explícitas, generalmente, o sea, no nos vamos a meter en esos problemas, o que digamos, o que su patrón de formación es claro. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, ahorita cuando veamos serie les explico. Pero entonces, o sea, la idea es esta, ¿no? O sea, la idea es que, por ejemplo, yo quiero conocer cuál es el límite cuando n tiende a infinito de coseno de n pi sobre n, ¿sí? Digamos, yo tengo esta sucesión, entonces si quiere la pintamos, veamos a pintarla.
coseno de n pi sobre n. 1000 años más tarde. Bueno, entonces, a ver, venga, abrimos acá y vamos a poner el número n. Listo, entonces ponemos aquí el número n, vamos a ponerlo hasta 250. Y vamos a definir la sucesión, ¿no? Entonces la primera que vamos a tomar va a ser n y coseno de n por pi, coseno de n por pi dividido en n. ¿Listo? Ese va a ser, pues claramente, o sea, si hacemos una lista de números, voy a abrir aquí algo que se llama una hoja de cálculo, pero cuando GeoGebra le dé por trabajar 15 cifras y vamos a abrir aquí la vista de hoja de cálculo. Y vea, voy aquí a la derecha, o sea, aquí a la derecha me va a salir x, aquí sí ve que dice x de a y y de a, x de a es el valor de n, ¿listo? Y y de a es el valor de la sucesión. Estamos con la primera, que es coseno de n pi sobre n, ¿listo? Miren lo que está pasando, vea. Voy a empezar. Cuando es 2 me da 0,5, cuando es 1 me da menos 1, 2 vuelve a dar 0,5, 3 me da menos 0.333. Voy a agrandar ahí eso para que se vea. Entonces estamos en 3, 4 me da eso, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Qué ven que está pasando con esa sucesión? Profe, ¿no tiene un patrón definido? Sí tiene un patrón definido. Sí tiene un patrón definido. El patrón es este. O sea, el patrón es que en n, si yo pongo aquí n y pongo coseno de n pi sobre n, para n igual a 1, pues me está dando coseno de pi. Pero ¿cuánto es coseno de pi? No me van a salir con lo que me salieron los de cálculo, por favor. ¿Cuánto me da coseno de pi? Menos 1, profe. Menos 1, bueno, menos mal. Menos 1 sobre 1. ¿Cuánto me da coseno de 2pi? ¿Cuánto me da coseno de 2pi? No me decepcionen. ¿Cuánto da coseno de 2pi? 1. ¿Y cuánto me da el valor de la sucesión? 1/2. O sea, donde está n pongo 2. ¿Sí? Donde está n pongo 3. ¿Sí? Si n es 3, ¿cuánto me da? 1/3. Menos 1/3. Porque es coseno de 3pi. Y nosotros, bueno, tal vez usted no lo sepa, pero resulta que coseno de n pi Sí. ya me acuerdo. es menos 1 a la n. Coseno de n pi es menos 1 a la n. Eso se puede demostrar. Y lo vamos a usar bastante cuando estemos en Fourier. Cuando estemos en Fourier, acuérdese de ya que coseno de n pi es menos 1 a la n. Entonces en 4 pues me va a dar 1/4. Entonces, ¿qué patrón ve en esta sucesión? O ¿qué patrón no? Patrón no, sino hacia dónde tiende la sucesión. ¿Tiende a ser como más pequeño cada vez? Pues miremoslo aquí. O sea, allá estaba en... Si quiere voy a limpiar esto. No, bueno, vamos en 30, ¿no? Bueno, ya miremos los primeros. Da 0,5, luego da menos 0,3cc, 0,25, 0,2, 0,16, 0,14, 0,125. ¿Qué está pasando con el número este que está aquí en esta columna? ¿Qué está pasando con este número? Se está aproximando a 0. Se está aproximando a 0, ¿no? Vea. Y si quiere Pero por seguimos. ambos lados, ¿sí? Pero por ambos lados, exactamente. Pero pues se está haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Vea. Mire, ya voy en 120.
Mire, y vea que no decrece tan rápido, ¿no? Entonces, digamos, vean, 250 apenas va en 0.004, o sea, tiende a cero, ¿sí? Si lo vemos gráficamente, veámoslo gráficamente, vea, mire lo que está pasando gráficamente, vea. ¿Sí ve lo que está pasando gráficamente? Vea. La sucesión tiende a cero, ¿sí? Tiende a cero. Entonces, pues uno estaría tentado a decir que pues este límite pues me da cero, ¿sí o no? Y pues sí, efectivamente es cero. ¿Y por qué es cero? Pues uno puede usar muchos argumentos, pero digamos, el principal es este. O bueno, una de las formas de hacerlo es este, o sea, este límite usted lo puede hacer haciendo lo siguiente, o sea, usted sabe que el coseno de npi pues siempre está entre menos 1 y 1, ¿sí o no? Yo creo que eso es claro. ¿Sí? Sí, profe, sí, por rango de... Y, pues, ¿qué pasa si uno llega y multiplica todo por 1 sobre n? Pues entonces esto le va a quedar menos 1 sobre n, debe ser menor o igual que coseno de n pi sobre n, y esto debe ser menor o igual que 1 sobre n, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, pero entonces uno sabe también que el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, ¿cuánto es? 0, profe. 0. Entonces eso quiere decir que este que está aquí se va para 0, que este que está aquí se va para 0, entonces ¿qué le debe ocurrir al de la mitad? Sí, le pasa lo mismo. Tiene que irse para 0. Bueno, este se aproxima a 0. Ay, no puede ser. Yo creo que ustedes deben saber todos estos teoremas. Yo aspiro que ustedes sepan que es... ¿Cómo se llama este teorema? No puede ser. Esto se llama teorema del sándwich. Esto es cálculo 1. Sí. Teorema del sándwich. Por eso les dije que esto era un curso de matemáticas y que hay que reconocer todas las cosas, o sea, son cosas que uno ya vio. Bueno, este e a la n por seno de n le pasa lo mismo, esa también tiende a 0. Arco tangente de n, ¿a dónde tiende? Mire, vengo de decepción en decepción. O sea, ni los de integral sabían, ni los de multivariable. Yo creo que ustedes sí deben saber. El límite cuando n tiende a infinito de arco tangente de n, ¿cuánto es? No puede ser. Hemos perdido la fe en la humanidad. Límite cuando x tiende a infinito de arco tangente de x, ¿cuánto es? O bueno, de tangente inversa a x. ¿Ni idea? Ya va. Profe, creo que pi medios, ¿no? Es pi medios. ¿Y por qué es pi medios? Hay muchas razones que uno puede dar para que eso sea pi medios. Es que, o sea, la función esa de tangente creo son, o sea, que nunca toca pi medio, ¿no? O sea, es una asíntota ahí. Si no Sí. recuerdo. ¿Y eso qué tiene que ver con la inversa? No recuerdo bien, pero... Sí, o sea, una argumentación puede ser esa. O sea, una argumentación puede ser que... Eso que usted dice, ¿no? O sea, digamos, usted tiene tangente de x, ¿no? Espere. Tan x. O sea, usted tiene tangente. ¿Sí?
Pero entonces cuando usted tiene tangente, ¿qué es tangente? Como función trigonométrica, ¿qué es tangente? O como razón trigonométrica, ni siquiera como función trigonométrica, como razón trigonométrica, ¿qué es tangente? El opuesto sobre el adyacente, ¿no? Bueno, lo opuesto sobre el adyacente, o lo que es lo mismo seno sobre coseno. ¿Sí? También. Que es lo mismo, o sea, opuesto sobre adyacente es lo mismo que seno sobre coseno, porque las hipotenusas se van. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que ¿por qué en coseno por qué en tangente de pi medios hay una asíntota? En tangente de pi medios hay una asíntota porque coseno se hace 0. Sí, o sea, coseno de pi medios es 0. Y como coseno de pi medios es 0, pues eso implica que cuando usted se acerca a la función tangente con la cual usted está dividiendo entre 0, pues cada vez que usted divide entre 0, el límite tiende o a infinito positivo o a infinito negativo, ¿sí? Eso depende en realidad del seno. ¿Por qué? Porque miren, o sea, usted mira el seno y mire el coseno. Mire coseno. ¿Sí? Coseno en la azul. Vea, aquí en pi medios, o sea, si usted hace x igual a pi medios, o sea, si usted hace la recta en pi medios, ¿qué pasa? ¿Por qué tangente se va para infinito? Porque coseno se hace 0 en pi medios. Y al coseno hacerse 0 en pi medios, cuando usted calcula el límite, cuando tiende por izquierda, el seno es positivo, ¿vea? Si es que el seno, o bueno, digamos, la pendiente de esto es positiva, ¿sí? Como la pendiente es positiva, pues el límite se va para infinito positivo. Y acá empieza, coseno aquí empieza a bajar, ¿sí? Coseno aquí empieza a bajar, se empieza a volverse negativo. Como empieza a volverse negativo, por eso es que por la derecha, cuando se calcula el límite de tangente, por la derecha, pues esto viene desde menos infinito. ¿Sí me entiende la idea? Sí, profe. Sí, ahora sí. Entonces, pero ¿qué es arco tangente? Porque al fin y al cabo estábamos hablando de arco tangente. Arco tangente es la inversa de tangente. Y como inversa de tangente, pues usted la puede ver de dos maneras. La puede ver como la reflexión de la función sobre y igual a x. Usted puede hacer reflexión de esto respecto a esta recta y pues le da entonces esta. Lo que pasa es que usted necesita que eso sea función. Entonces la única rama que toma es esta que está acá. Esta. Y a esa pues es la que define y igual a arco tangente. ¿Sí? O sea, esta, ¿sí ve? Por eso es que le queda esa, porque es la inversa, ¿sí ve? Precisamente como es la inversa, pues usted solo toma una rama, porque si no, no sería función, ¿no? Acuerde que si usted coge una recta vertical y toca en dos puntos, la recta vertical es porque no es función. Entonces, para que sea función, pues uno solo toma, ¿qué? Solo toma esta rama, y es la que se llama arco tangente. ¿Y por qué tiende a pi medios? Pues bueno, porque pues como es una reflexión, pues también digamos que esta recta también se va a reflejar. O sea, digamos, si reflejamos esta recta respecto a esta, pues entonces se obtiene precisamente que la asíntota, pues es pi medios. Sí, o sea, si digamos el límite cuando tiende a infinito, es pi medios, pues entonces el límite de la inversa pues debe ser pi medios también, ¿sí? Entonces, arco tangente de la sucesión, o sea, porque ¿qué es la sucesión? La sucesión es solo tomar los valores enteros, ¿sí? Pues si la función se va a pi medios, pues la sucesión debe irse a pi medios, porque si no ya habría una contradicción, ¿sí me entiende? Bueno, entonces, eso significa el límite al infinito. O sea, mire que a mí no me interesa qué pasa por lo menos de 10 hacia atrás. A mí lo que me interesa es qué pasa de 100 en adelante, de 200 en adelante. O sea, cuando n es muy grande. ¿Listo? Y bueno,
Y quiero finalizar con este porque con este es que con el cálculo de este tipo de límites es que vamos a arrancar la próxima clase cuando estemos hablando de series en variable compleja. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito, de eso que está ahí, n cuadrado más 2n más 1, sobre n cuadrado más 3n, sobre n cuadrado más 3n más 2. O sea, este límite, para poder calcular este límite, uno tiene, bueno, una de las formas es dividir entre la potencia más grande de n. ¿Sí? Yo no sé si, de esto sí se deben acordar, o sea, usted llega y coge esto y lo divide entre la potencia más grande de n. O sea, ¿qué significa eso? Pues tomar el límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado del denominador, n cuadrado más 2n sobre n cuadrado más 1 sobre n cuadrado, y todo esto dividido entre el límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado sobre n cuadrado más 3n sobre n cuadrado más 2 sobre n cuadrado. Y entonces pues uno calculaba este límite y pues sabe que el límite cuando n tiende a infinito, esto uno lo puede demostrar de 1 sobre n a la p es 0, o sea, digamos donde p es un entero positivo. ¿Sí? Si p es un entero positivo, pues entonces este límite me da 0, lo cual implica que esto es 0, que esto es 0, que esto es 1, que esto es 1, que esto es 0 y que esto es 0. O sea que este límite me da 1 sobre 1, o sea, me da 1. ¿Listo? Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto. O sea, estoy haciendo como un repaso, por eso dije que era un repaso. ¿Listo? Y bueno, eso sería como, esto sería como la parte de, la parte de pues calcular límites de sucesiones, ¿no? Entonces, pues es por lo menos conocer que estos límites, o sea, por lo menos el de coseno de n sobre n, saber que usted puede, digamos, ensanduchar la sucesión, o que el de arco tangente de n es pi medios, uno ya saber eso, o hacer este que está acá, pues dividiendo entre la potencia más grande del denominador, o sea, recordar todas esas cosas, porque por ejemplo, podemos tener lo siguiente, digamos, existe en series, pues recordando que es una serie, ¿no? Digamos que la forma más fácil de recordar que es una serie es hacer esta serie, ¿no? Un medio más un cuarto más un 1/2, más un cuarto más un octavo más un 16avo más un 32avo más más 1 sobre 2 a la n. Pues ustedes saben cuánto es esta suma, ¿no? ¿Cuánto me da esta serie? ¿O cuál es el límite cuando n tiende a infinito de esta serie? ¿Sí saben o no? O sea, eso que está ahí arriba es lo mismo que está escrito allá abajo. Bueno, hasta n. ¿Sí saben o no? Yo creo que sí. Uy, no me diga que me va a tocar empezar desde aquí. Yo no quiero. Me va a demorar mucho. Se fueron. No, aquí estoy. Oh, aquí estamos. Estamos analizando a ver si nos acordamos de lo que han dicho de todo. Literal, profe. Bueno, entonces resulta que, bueno, entonces tarea, ¿cuál es el límite de esta serie? Bueno, yo creo que vamos a empezar la próxima clase con esto. Esto se llama una serie geométrica. Entonces hay que mirar cuál es el límite de la serie geométrica, pero ya en términos de complejos, ¿sí ven? Entonces,
Si no entendemos qué pasa con la real, va a ser complicado entender qué pasa con la compleja. ¿Sí? Entonces, pues digamos tenemos la famosa serie geométrica. Entonces la serie geométrica tiene una suma particular. Y la serie geométrica es lo esencial en transformada Z. O sea, la transformada Z es en realidad es volver es una serie geométrica y ya, no es más la transformada Z. Que la transformada Z es demasiado fácil. Pero entonces, es fácil si uno logra comprender este límite. Entonces, bueno, ya quedan 3 minutos. Tarea. ¿Quién es este límite? ¿Listo? Entonces, ¿quién es ese límite? ¿Cuánto le da esa suma? ¿Cómo se construyó ese límite? Entonces, ¿cuáles son las sumas parciales? Sumas parciales. ¿Cuáles son las sumas parciales de esa sucesión? ¿A dónde converge esta sucesión? ¿Listo? Todas esas cosas hay que saberlas. ¿Bien? ¿Puedes repetir el último que dijo, profe? Por favor. ¿Cuáles son las sumas parciales de la sucesión? De la serie, perdón. ¿A dónde converge esa serie? ¿Y cómo se construye la convergencia de una serie geométrica en general? Ok. ¿Listo? Bueno, o sea, Profe, una pregunta, solo lo de temas ¿temas de qué? del quiz. Complejos. Complejos, forma polar, multiplicación, todas esas cosas. El estudio de qué? El estudio de Cauchy-Riemann y armónicas. ¿Listo? Eso es. ¿Qué pasó, mano? ¿Qué hubo? ¿Listo? ¿Claro está ahí? Listo, profe, gracias. Listo. Profe, usted va a subir este video a su correo.